bueno, el día de hoy es nuestro capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Y bueno, como les he dicho todos estos días, no conozco el contenido, solo sé que numerológicamente algo tiene que ver. Y bueno, el 10 tiene que ver con la manifestación. Del 1 al 9 es saberse muchas cosas, pero es la información que tú necesitas para aperturar un nuevo ciclo, que es el 10 en adelante. En este caso el 10, por ser un número de manifestación, y si tú sumas 1 más 0 te da 1. El 1 tiene que ver con que tú te sepas hijo de Dios, pero el 10 tiene que ver con las manifestaciones que Dios hace para contigo. Y es el llamado, el famoso llamado. Y el llamado está mal entendido de muchas maneras. El llamado significa el llamado a reconocerte a ti, primero antes de cualquier cosa. Y significa que te ames tú, que reconozcas en ti tu divinidad, que te cuides tú, que te ames tú. Ese es el llamado que hace el Maestro Jesús. Sí, por supuesto, está el Vicario de Cristo, por supuesto hay sacerdotes, por supuesto hay toda una institución, existe la Iglesia Católica, sí, por supuesto existen muchas religiones, y sí, por supuesto, además de las religiones existentes, hay otras que son más alternativas, ¿no? Como el Reiki, el budismo, los tibetanos, los Vedas, los Hare Krishna, los egipcios, ¿no? ¿Por qué no? Pero tú eres llamado primero a ti, a tu Cristo interno, a reconocerte en toda tu salud, en toda tu abundancia, en todo lo que eres amado y protegido por Dios, en todo lo que tú eres cuidado, en todo lo que tú eres bendecido, ¿no? Entonces, reconocer y vivir y vibrar en esa armonía y manifestar las cosas de esa intensidad de armonía, de igual forma. Entonces el llamado se convierte primero en un llamado para contigo mismo. Si tú pasas la lección, todas las pruebas, porque hay muchísimas pruebas en este camino de decir, me voy a amar a mí mismo, ¿no? Desde, ya dejé a la pareja con la que anda y regresé con él, ¿no? Desde, otra vez permití que mi jefe me gritoneara y abusara de mí y no le contesté, ¿no? O sabes qué, me exigen que ponga en servicio tales equipos en el trabajo a costa de mi integridad, ¿no? O sea, hay ciertas situaciones en las que uno no entiende que debe de amarse. Porque pues, por ejemplo, en el trabajo, pues a lo mejor tienes seguro social o pagas algún seguro extra y dices, ok, pues estoy cubierto, estoy protegido. Y no es así. Qué bueno que tengas una protección, pero ¿por qué no exigiste antes o por qué no pusiste en claro antes tu integridad? Entonces, ese es el primer llamado. Y obviamente que cuando tú lo logras en ti, porque la prueba se vuelve a presentar
una y mil veces y las necesarias para que tú acciones. Entonces, o entres en conciencia, entonces ahora sí, va a la buena. De lo que has aprendido a tu querido prójimo, a tu querido hermano, ¿qué le puedes enseñar? Porque si tú cambias, en automático los demás ven tu actitud y comienzan a cambiar. Entonces, de toda esta serie de situaciones, ¿cuál eliges? Hablábamos en los primeros capítulos que quería enseñarles o quería profundizar en el hecho de, bueno, ¿qué vino a enseñar el Maestro Jesús? ¿No? Porque solamente hablamos de que nació y murió. Estos capítulos hablan, ¿no? De que hablaba con autoridad para sanar, que había militares o los soldados de la época que actuaban con fe, porque le tenían fe, porque un militar todo el tiempo practica un acto de fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, él trató de explicar lo más que se pudo, que era saberse merecedor de la salud de Dios, que era saberse libre, que es hablar con autoridad, y tenía encima a los fariseos y los maestros de la ley, y, o sea, todo el mundo, ¿no? En la serie de María Magdalena hay un capítulo en particular que él sana a alguien y después ese alguien se le va encima, ¿no? Y él se queda así como que, ¿qué onda, no? O sea, y pues a aceptar y a pechugar. Hubo muchas cosas que él quizás no pudo explicar, no pudo decirnos. Había en esa época unos asombrosos niveles de ignorancia, ¿no? Pero entonces eh, también estaba las Sagradas Escrituras y bueno, los maestros de la ley pues tenían su muy particular forma de ser en la que eligieron dirigir sus vidas y ellos sabían cómo hablar a la gente, ¿no? Pero la gente quizás no entendía del todo. Bienaventurados los que fueron obedientes, ¿no? Y los que no, bueno. La serie de María Magdalena, por ejemplo, plantea tres personajes que son rebeldes, que están contra el sistema, que están contra el Imperio Romano. Y sin embargo, el Maestro Jesús, cuando fue cuestionado, bueno, ¿te vas a oponer a que paguen impuestos? Y él dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y era tremendo hablar con equilibrio, era tremendo transmitir equilibrio. Y hoy, después de 2020 años, estamos todavía lidiando, aprendiendo a lidiar con nuestras propias emociones. Y de las emociones de las que nosotros vibremos es lo que manifestamos en nuestra vida. Si aún no me siento merecedor de, y estoy en la queja y en el enojo y en el enganche, pues eso es lo que voy a manifestar. Y la primer clave y el primer paso para todo esto es: yo me perdono. Yo me perdono por no creerme merecedor de una pareja, un trabajo digno, un horario laboral, que se respete mi jornada laboral. Eh, ustedes saben, cada uno de ustedes sabe, su corazón sabe cuáles son sus temas. Pero créanme, trabajar, muchas veces decimos, hay que trabajar en esto. Pero pocas veces decimos, hay que trabajar en tu persona, en tus emociones.
El terapeuta generalmente siempre te dice, trabájalo. Y tú trabájalo, pero, o sea, ¿cómo? Sí, quizás no es la palabra adecuada, sino es lidia con tus emociones, lidia contigo, aprende a lidiarlo, aprende a transformarte en emociones. Entonces un aprendizaje del 1 al 9 quiere decir que ya sabes bastante. Todos los que somos de 1900, del siglo de los 1900, el 9 es gente que viene a cerrar ciclos. Su servidora, 1983, pertenece a un instante dentro de las generaciones y del tiempo que se dedica o se enfoca o tiene una perspectiva en la humanidad, ¿no? ¿Cómo sé esto? Porque en alguna ocasión me di a la tarea de trabajar conmigo, de consultar a una personóloga, de sacar mis cartas natal, astral, y bueno, qué planetas se alinearon y qué no sé qué, y etcétera. Y bueno, 1983, exclusivamente ese año, fue un año que generó gente humanista. Y créanme que si yo no hago eso, no me siento yo. Me sentiría muy triste, muy infeliz, insatisfecha. Esto es parte de mi esencia. Producciones Universo es la empresa de Papá Dios, porque Papá Dios acomoda las cosas y a mí me ha enseñado a ver con perspectiva cómo Él acomoda las cosas, cómo Él te dice todo el tiempo los mensajes que quiere que Él quiere que tú veas. Y tu servidora Once Lamat es Once Lamat gracias al calendario maya, porque el día que yo nací, el sello era el sello de la estrella, bajo la luna 11. Entonces, una persona como yo viene a encontrarse el brillo en sí misma. Es una persona que viene a amarse a sí misma y encontrar el brillo en los demás, autoliberarse y autoliberar, ayudar a autoliberar a los demás. Pero esa perspectiva, esa misión, esa función es un llamado que me compete a mí. De acuerdo a tu fecha de nacimiento, bajo la astrología y las condiciones que tú desees investigar, debes de saber, debes de buscar cuál es tu esencia, cuál es tu don, cuáles son tus virtudes, tus sombras, tus defectos, qué es lo que tienes que encontrar en ti. Y el autoconocimiento es el llamado más grande. Amarte a ti mismo. La soledad es la gran oportunidad de estar contigo y amarte a ti mismo. Comercial para el 14 de febrero para aquellos que se sienten deprimidos, ¿verdad? Por estar de Forever Alone. claro que se siente, somos humanos. Pero por ejemplo, te puedo decir de tu servidora, te puedo decir de mí, que de acuerdo al calendario azteca, yo nací bajo la luna del conejo. Y que yo soy 4 monos. Nací bajo la influencia de la luna del conejo en el 4.º día. Y mi sello o el sol que estaba ese día era el sol del mono. Y por naturaleza se me brindó, de acuerdo a los aztecas, unos niveles de introspección profundos. Y si el calendario maya me fascina porque te da una perspectiva, porque te apasiona, porque es un oráculo tan increíble, lo amo tanto, que el calendario azteca, no bueno, o sea, el calendario azteca te encuera cuando te están leyendo y te dicen tú eres así. Y por supuesto, si yo sigo una astróloga, que mis bendiciones para toda la eternidad, mi astral, María Milagros Pineda,
que ella es venezolana y se fue a Miami. Por supuesto, es una mujer sumamente admirable para mí. Ella es una cabalista práctica, te enseña la astrología desde la cábala, es coaching, es psicoterapeuta, es nutrióloga, no sé qué. O sea, tiene tanto que dar la mujer que cuando tú la sigues te trae córrele. Entonces, el llamado es eso, darte cuenta del precioso diamante que eres, de todo lo que tienes que pulir, de todo lo que tienes que sanar y de todo lo que estás listo para brillar. Porque una vez que tú estás dispuesto a brillar, se brilla para todos. Se brilla desde para ti, desde que te ves al espejo. Estás en tu casa cambiándote, perfumándote. El Maestro Jesús decía, haz de tu vida un ritual. Se brilla desde que sales por la puerta de tu casa. Bueno, bendices el día, le agradeces al Padre. Sales por la puerta de tu casa dispuesta a encontrar la magia a la que estás destinado. Y por supuesto, si le dices al arcángel Metatrón, sincroniza mi vida. Y si le dices al arcángel Melquisedec, dame los milagros que necesito. Gracias por los milagros que me estás dando desde ahorita. Y si le dices al arcángel Miguel, protégeme. Y si le dices al Maestro Jesús, acompáñame, llévame de tu mano. Y si le dices al arcángel Uriel, ábreme las puertas de la verdad, de la abundancia, por favor, te lo agradezco. Y si le dices al arcángel Jofiel, necesito tu sabiduría, tus palabras. Y si le dices al arcángel Rafael, necesito sanar, ayúdame con esta situación. Y si le dices al Espíritu Santo, inspírame y que tus palabras sean tuyas, que mis palabras sean las tuyas. Porque tengo este embate, tengo esta reunión, tengo esta conferencia, necesito hablar, necesito dirigirme, necesito gobernarme, dominar mis pasiones. Y si tú le dices a Zadkiel, transmuta ese enojo, conviértelo en armonía. Y si le dices a Gabriel, necesito tu fortaleza para enfrentar esta prueba. Y si le dices a tu ángel de la guarda, no te separes de mí, ayúdame a sonreír. Y si le dices al arcángel Miguel, regálame el don de la armonía para que mi energía no se mezcle con la energía del lugar al que voy. Y si les dices a las huestes de luz, acompáñenme, y a donde yo vaya, hagan los trabajos que ustedes necesitan realizar. Y si quizás yo voy caminando y la gente de verme me sonríe, entonces le sonrío y su sonrisa se vuelve el doble de la que yo le doy, así. Y si le sonrío a todos, y si le sonrío al de la basura, y si le sonrío a cada persona, y si dejo de quejarme y si dejo de lamentarme por una vida en la que puedo ir sonriendo porque aprendí a amarme a mí, a lidiar con mis emociones, a conocerme, aprendí a distinguir una herramienta que puede ser desde la oración, la astrología, el yoga, el tai chi, claro, por supuesto, la acupuntura, la que tú quieras. La que tú quieras, porque toda herramienta es de Dios. Y ese es el llamado. Y si me siento mal por el incendio de Australia y hago un llamado, ¿saben qué? Vamos a mantrar, porque mantrar es hablar en sánscrito, que es la lengua de las lenguas más puras, de una alta vibración. Y si yo digo Hare Krishna, y si yo llamo a Hare Krishna, que es diosa, y comenzamos a mantrar por Australia, y si nos unimos, y si simplemente manifestamos amor,
Y de acuerdo a los chinos, estamos saliendo de un año del amor para entrar a un año de la inteligencia. ¿Cómo lidio con mis emociones para que inteligentemente yo logre un objetivo? Sabiendo que aquel odia, sabiendo que aquel está en una situación que lo rebasa. Pero está el camino de la concordia, que es saber, la concordia es saber que el otro está sufriendo y que merece un gesto de amabilidad. Que el otro por miedo recurre a técnicas que quizás no son las más convenientes, no, que quizás no es lo que enseñan ni Krishna, ni Buda, ni los tibetanos, ni Lao Tse, ni los grandes sabios, ni Freud, ni Schopenhauer. Pero que por su naturaleza están ahí, haciendo las cosas de la muy particular forma en la que eligieron dirigir sus vidas. Y así es, de esa naturaleza es nuestras manifestaciones. Para mí, Producciones Universo es salir de su casa, sonreír y saber que la primera persona a la que me voy a encontrar, sé que puede encontrar algo en mí, que si está en mí y en Dios y lo entiendo esa manifestación, quizás se lo puedo dar. Él me dirá, lo sentiré. Y Producciones Universo son esos engranajes que hacen que coincidamos, que nos veamos. Y ustedes recuerden todas las historias del 2019, todo lo que presentó. No por nada llegamos a ser 110, señoras y señores, 110. Se fueron, sí. Quedamos también. Un buen número. Todos tienen su tiempo, todos tienen su espacio. Estos 24 días es para que cada uno reflexione, para que cada uno se perdone, comprenda. Y lo que necesiten manifestar en su vida, adelante. Estamos caminando juntos. Nos estamos reuniendo a una hora. Y aquí estamos. Quizás publico tarde, sí, tengo una realidad. Pero ustedes son tan amorosos que están, como siempre, al pie del cañón. Su servidora, 11 la más. Esto es Producciones Universo y sin más preámbulo, vámonos al capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de los lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla, antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad
y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Pobre de ti, Corazaín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes habrían hecho penitencia poniéndose vestidos de penitencia y se habrían sentado en la ceniza. Con toda seguridad, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que te elevarás hasta el cielo? No serás precipitada hasta el lugar de los muertos. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense, no porque los demonios se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio y lo tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Siguiendo su camino entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. A cierto punto, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado solo para atender? Dile que me ayude.
Pero el Señor respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Esto es Producciones Universo. Yo soy Yonsel Amat. Enhorabuena. Bendiciones.